El viaje a Toledo había sido una idea de mi esposo, un intento de revivir algo que parecía perdido entre nosotros. La ciudad, con su historia y sus calles empedradas, prometía un respiro de la rutina diaria. Sin embargo, al llegar, me sentía más distante que nunca. La majestuosidad de la catedral y el bullicio de la plaza de Zocodover no lograban llenar el vacío que existía en mi corazón. Miraba a mi alrededor y veía a familias riendo, disfrutando de los festivales que llenaban el aire con música y aromas de comida local. Me preguntaba cómo habíamos llegado a este punto. Mientras caminábamos por las estrechas calles, noté que mi esposo estaba absorto en su teléfono, enviando mensajes y haciendo llamadas. Parecía más interesado en su mundo digital que en mí o en nuestro hijo. Esa desconexión me pesaba como una losa. Las conversaciones se limitaban a comentarios triviales sobre el clima y las actividades del día. La rutina nos había atrapado en un ciclo sin fin, donde las palabras sinceras eran escasas. Una tarde, mientras esperábamos en una terraza para probar un plato típico, mi hijastro hizo un comentario inocente sobre lo hermoso que era Toledo. Sus ojos brillaban con entusiasmo mientras hablaba de la historia de la ciudad, y me di cuenta de cuánto me había perdido al no prestarle atención antes. Había crecido ante mis ojos convirtiéndose en un joven inteligente y sensible. Un destello de conexión surgió entre nosotros, una chispa inesperada que me dejó confundida. El día siguiente decidimos visitar el mercado San Agustín. Los aromas de las especias flotaban en el aire mientras paseábamos entre los puestos coloridos. Mi hijastro se acercó a mí para mostrarme unos dulces típicos que le habían llamado la atención. Su risa era contagiosa, y por un momento sentí una ligadura familiar que había estado ausente durante años con su padre. Al regresar al hotel esa noche, mi mente no podía dejar de pensar en lo ocurrido durante el día. El vacío en mi matrimonio se hacía más evidente frente a la calidez que emanaba de esas interacciones sencillas pero significativas con él. Mientras cenábamos juntos, noté cómo él buscaba constantemente mi mirada como si quisiera compartir algo más profundo que las palabras permitían expresar. Fue entonces cuando escuché a mi esposo murmurar algo sobre una reunión al día siguiente, su voz fría y distante contrastando con la calidez del momento compartido con su hijo. Esa revelación me hizo cuestionar cuántos secretos guardaba mi pareja detrás de su fachada tranquila. ¿Qué más ocultaba? La sensación de traición se instaló suavemente en mi corazón. Al final del día, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, yo permanecí despierta pensando en lo sucedido. El silencio del hotel era ensordecedor, podía escuchar mis propios pensamientos resonando como ecos vacíos dentro de mí. El comentario inocente de mi hijastro había despertado algo dentro, una duda sobre mis sentimientos hacia él comenzó a florecer sin quererlo. Decidí salir al balcón para respirar aire fresco, las luces distantes de Toledo brillaban como estrellas caídas sobre la tierra. En ese instante comprendí lo atrapada que me sentía entre dos mundos, uno donde todo era predecible y monótono junto a mi esposo y otro lleno de posibilidades desconocidas junto a su hijo. La idea me perturbaba, sabía que cruzar esa línea significaría arriesgarlo todo, mi matrimonio y la relación familiar construida durante años. Pero cada vez que miraba a mi hijastro sonreír o reírse por alguna broma tonta, sentía un tirón inexplicable hacia él. El viaje continuó al día siguiente con visitas turísticas programadas y cenas familiares forzadas donde todos sonreían para mantener las apariencias ante los demás turistas presentes. Sin embargo, cada interacción con él se volvía más intensa e inevitablemente cargada de tensión emocional. El aire entre nosotros parecía vibrar con cada mirada furtiva compartida. En uno de esos momentos incómodos durante una visita guiada por el Alcázar, nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras ambos intentábamos tomar fotos desde ángulos similares. Fue solo un instante fugaz pero significativo, sentí como una corriente eléctrica recorrió nuestro contacto antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado algo prohibido. A medida que avanzábamos por Toledo, cada paso se tornaba más pesado bajo el peso del secreto creciente entre nosotros dos. Lo miraba reírse con otros turistas e intentaba recordar cómo solía ser esa alegría antes del estancamiento emocional en mi vida matrimonial. Las noches pasaban llenas de risas superficiales pero vacías, por dentro luchaba contra mis propios deseos mientras trataba desesperadamente de mantener las apariencias ante todos los demás miembros familiares presentes.
La presión aumentaba cuando otros comenzaban a notar nuestra cercanía inusitada. Algunas miradas furtivas intercambiadas hicieron eco dentro mío como campanas sonando lejanas anunciando cambios inevitables. Nunca imaginé estar atrapada entre dos mundos tan diferentes, uno lleno del deber familiar y otro floreciendo con nuevas posibilidades prohibidas e inesperadas ante mí. Los días en Toledo transcurrían entre la belleza de sus calles empedradas y la vibrante atmósfera de su historia. A medida que avanzaba el viaje, trataba de sumergirme en la cultura local, pero mi mente siempre regresaba a la misma inquietud. La conexión que había comenzado a forjar con mi hijastro se convertía en un eco constante en mi corazón, un susurro que se manifestaba en cada mirada y cada conversación. El primer día, decidimos visitar la catedral. Las impresionantes bóvedas góticas me dejaban sin aliento, pero no era solo la arquitectura lo que me fascinaba. Era su presencia, su risa al comentar sobre los detalles históricos que yo ignoraba. En esos momentos sentía que compartíamos algo más que un simple viaje familiar. La complicidad crecía como una sombra entre nosotros, algo que debía ser ocultado de los demás. El almuerzo en una taberna local fue una mezcla de sabores y tensiones no expresadas. La comida era deliciosa, pero las conversaciones parecían superficiales. Mi esposo hablaba sobre el clima y las tradiciones de Toledo, mientras yo intentaba mantenerme presente. Sin embargo, cada vez que mi hijastro me sonreía o me dirigía una mirada cómplice, todo lo demás se desvanecía. ¿Te gusta el arte?, me preguntó él durante una pausa en la conversación. Sí, siempre he sentido una conexión con él, respondí, sorprendida por la profundidad de su interés. Podríamos visitar algunas galerías más tarde, sugirió con entusiasmo. La idea me emocionó y me asustó a partes iguales. ¿Qué pasaría si nos quedábamos solos? La presión de mantener las apariencias ante mi esposo se sentía como un peso sobre mis hombros. Sin embargo, el deseo por descubrir esa nueva faceta de nuestra relación comenzaba a ganar terreno. Después del almuerzo decidimos pasear por las calles estrechas del casco antiguo. Las luces del atardecer iluminaban los edificios históricos y creaban un ambiente mágico. Cada paso junto a él era un desafío a mis propias restricciones morales. Caminábamos cerca uno del otro, podía sentir su calidez y el aroma de su piel mezclándose con el aire fresco de la tarde. Al llegar a la plaza de Zocodover, el bullicio del mercado nos envolvió como un manto vibrante. Los aromas de especias y dulces típicos llenaban mis sentidos mientras observaba cómo él interactuaba con los vendedores locales. Su risa era contagiosa, me encontraba disfrutando más de lo que había esperado. Mira eso, dijo señalando unos dulces típicos. Deberíamos probarlos. Asentí sin pensar demasiado, quería disfrutar ese momento sin pensar en lo que podría significar para nosotros más adelante. Compramos algunos dulces y nos sentamos en un banco cercano para degustarlos. A medida que compartíamos risas y anécdotas sobre nuestra vida cotidiana, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces. Esa cercanía física comenzó a intensificar mis emociones ocultas, cada roce era como una chispa encendida en mi interior. Cuando nuestras miradas se encontraron después de uno de esos toques fugaces, el mundo exterior desapareció por completo. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Un gesto inesperado que cambió todo entre nosotros, fue como si el tiempo se detuviera por un instante eterno mientras nuestros labios se encontraban suavemente. El sabor dulce del momento contrastaba con la confusión que empezaba a invadirme. Al separarnos rápidamente ambos estábamos atónitos por lo ocurrido, el silencio fue abrumador mientras procesábamos la magnitud de ese instante robado entre sombras y secretos. La realidad regresó como un torrente. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Podríamos continuar así? La tensión aumentó al regresar al hotel donde estábamos hospedados. Mientras cenábamos juntos esa noche, las palabras parecían escasas entre todos nosotros. Mi esposo hablaba sin cesar sobre sus planes futuros mientras yo luchaba contra mis propios pensamientos desbordantes. Cuando finalmente llegué a mi habitación después de esa cena incómoda, no pude evitar recordar ese beso furtivo. Cada detalle brillaba vívidamente en mi mente como una estrella fugaz atravesando el cielo nocturno. La culpa comenzaba a asomarse entre mis pensamientos. ¿Había cruzado una línea irremediable?
A pesar del caos emocional dentro mío, había algo liberador también en esa experiencia prohibida, una chispa de vida resurgiendo donde antes solo había vacío e insatisfacción matrimonial. Sin embargo, sabía que todo esto podía tener graves repercusiones si alguien llegara a enterarse. Los días siguientes transcurrieron entre risas contenidas y miradas furtivas mientras explorábamos Toledo juntos junto al resto de la familia. Cada vez que nuestras manos se rozaban o intercambiábamos sonrisas cómplices sentía como nuestra conexión se fortalecía aún más. Sin embargo, el temor comenzaba a hacer mella en mí. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Era posible mantener esta relación secreta sin arriesgarlo todo? Cada momento compartido aumentaba tanto mi deseo como mi ansiedad por lo desconocido. Sabía que debía tomar decisiones pronto antes de perderme completamente en este laberinto emocional. Mientras contemplaba las luces reflejadas sobre el río Tajo aquella noche estrellada desde nuestro balcón compartido, comprendí que no podía seguir ignorando lo inevitable. Debía enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino tomar antes de perderme irremediablemente entre sombras y secretos. La tarde del festival en Toledo estaba impregnada de un aire festivo que contrastaba con la confusión que habitaba en mi corazón. Las calles estaban adornadas con luces y colores vibrantes, mientras los aromas de la comida local se mezclaban con el murmullo de las conversaciones alegres. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. La atracción hacia mi hijastro se había intensificado, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi espalda. Mientras caminábamos juntos por la plaza de Zocodover, el bullicio a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Su risa resonaba en mis oídos como una melodía prohibida, y me sorprendí deseando que ese momento nunca terminara. Me preguntaba si él también sentía la misma tensión en el aire, esa conexión inexplicable que había comenzado a florecer entre nosotros. ¿Te gustaría probar algo?, me preguntó, señalando un puesto de dulces típicos. Su voz era suave y cálida, como un refugio en medio del caos. Asentí con una sonrisa nerviosa, tratando de ocultar la tormenta emocional que se desataba dentro de mí. Mientras degustábamos los manjares locales, nuestras manos se rozaron accidentalmente. El contacto fue breve pero suficiente para encender una chispa que parecía extenderse por todo mi ser. La culpa regresó como un eco lejano, recordé los compromisos familiares y las promesas hechas años atrás. Pero en ese instante todo eso se desvaneció. La música comenzó a sonar más fuerte mientras nos acercábamos a una pequeña plaza donde los lugareños bailaban al ritmo de la tradición. Era un espectáculo fascinante que atraía a turistas y residentes por igual. Observé cómo la gente giraba y reía, disfrutando del momento sin preocupaciones. «¿Bailamos?», sugirió él con una sonrisa traviesa. «¿Bailar?». No sé si, dudé sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Vamos, solo por esta noche», insistió él con una mirada persuasiva. A pesar de mis reservas, dejé que me tomara de la mano y me guiara hacia el centro del bullicio. Mientras nos movíamos al compás de la música, me di cuenta de lo fácil que era perderse en esa atmósfera mágica. Nuestros cuerpos se movían al unísono como si fueran parte de una danza ancestral, cada giro y cada paso intensificaban la conexión entre nosotros. En medio del baile, nuestros ojos se encontraron nuevamente. Fue un momento suspendido en el tiempo, todo lo demás desapareció y solo existíamos nosotros dos. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron en un instante que parecía prohibido. El mundo a nuestro alrededor dejó de existir mientras ese beso sellaba algo más profundo entre nosotros. El pánico regresó casi instantáneamente tras ese contacto furtivo, no podía permitirme perderme en este laberinto emocional sin consecuencias. Aún así, había algo liberador en dejarme llevar por mis sentimientos aunque fuera solo por un momento. La música continuó sonando mientras nos alejábamos lentamente uno del otro. La realidad comenzó a asomarse nuevamente entre las sombras, sabía que teníamos que regresar pronto a nuestras respectivas vidas y enfrentar las repercusiones de lo sucedido aquella noche. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras buscaba su mirada para encontrar respuestas. No puedo evitarlo, respondió él con sinceridad desarmante. Hay algo entre nosotros. Las palabras flotaron en el aire como promesas silenciosas cargadas de significados ocultos.
Sentí como mi corazón latía con fuerza ante su confesión. ¿Realmente existía esa posibilidad? La idea era aterradora pero también emocionante. La fiesta continuó alrededor nuestro mientras luchábamos contra nuestras emociones. Cada risa ajena resonaba como un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte toledano, comprendí que debía tomar decisiones antes de perderme completamente en este juego arriesgado. Decidí dar un paseo para despejar mi mente y encontrar claridad entre tanta confusión emocional. Caminé hacia las orillas del río Tajo donde el reflejo del atardecer pintaba el agua con tonos dorados y anaranjados. Era hermoso e inspirador, sin embargo mis pensamientos estaban lejos de poder disfrutarlo plenamente. El ruido festivo se desvaneció poco a poco mientras encontraba refugio en mis pensamientos más profundos sobre lo sucedido esa noche. Sabía que esto no era solo una aventura pasajera sino algo más complicado e intenso que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Regresé al hotel sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades familiares y otro lleno de posibilidades inexploradas junto a él. Al llegar al vestíbulo encontré a mi esposo hablando animadamente con algunos amigos. Su risa resonó vacía para mí ahora. ¿Cómo te fue?, preguntó al verme aparecer tras su conversación alegre. Bien, respondí sin poder evitar sentirme distante ante su presencia familiar pero ajena al mismo tiempo. A medida que avanzaban las horas nocturnas, cada vez me resultaba más difícil mantener las apariencias ante todos aquellos rostros sonrientes mientras mi mente divagaba hacia momentos robados compartidos con mi hijastro bajo las estrellas toledanas. El regreso a casa sería inevitable pronto, sin embargo, algo dentro mío había cambiado irrevocablemente aquella noche mágica llena de luces brillantes y secretos compartidos bajo cielos estrellados. Una decisión urgente comenzaba a tomar forma dentro mío. Debía enfrentar lo inevitable antes de perderme completamente entre sombras y secretos. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación con un resplandor suave. A mi lado su respiración era tranquila, casi como una melodía que contrastaba con el torbellino de emociones que me invadía. Pasamos la noche juntos, un acto que transformó nuestra relación y me dejó en un estado de confusión. ¿Qué significaba esto para nosotros? Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo. La luz del día traía consigo la realidad y las decisiones que debía afrontar. La imagen de mi esposo apareció en mi mente como un eco distante, su figura se desdibujaba frente a la nueva conexión que había forjado. A medida que me vestía, cada prenda parecía más pesada que la anterior, como si cada una llevara consigo el peso de mis elecciones. La casa estaba en silencio, pero el bullicio de Toledo comenzaba a despertar fuera de las ventanas. La ciudad vibrante y llena de vida contrastaba con el vacío que sentía en mi interior. Decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas, buscando respuestas en los rincones familiares que solían brindarme consuelo. Mientras caminaba hacia la plaza de Zocodover, recordé los momentos compartidos con él, risas, miradas furtivas y esa chispa inconfundible entre nosotros. El aire fresco me llenó los pulmones y traté de despejar mi mente. Sin embargo, cada esquina traía consigo recuerdos que avivaban mis dudas. En la plaza los vendedores comenzaban a montar sus puestos. El aroma a churros recién hechos y café me envolvió como un abrazo cálido. Observé a las familias reunidas, disfrutando del ambiente festivo mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. El contraste era abrumador. ¿Te gustaría un café?, escuché una voz familiar detrás de mí. Era él, todavía con el pelo desordenado y una sonrisa pícara en su rostro. La calidez de su presencia me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Claro, respondí tratando de mantener la compostura. Nos sentamos en una terraza pequeña y acogedora, donde el murmullo del mercado se mezclaba con risas infantiles. Mientras tomábamos café, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces, cada contacto era como una chispa eléctrica que encendía mis pensamientos prohibidos. ¿Cómo te sientes después de anoche?, preguntó él con un tono juguetón pero sincero. No lo sé, respondí mientras miraba hacia otro lado para evitar sus ojos inquisitivos. Es complicado. Lo sé, dijo suavemente. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras resonaron en mí como un eco profundo y verdadero.
Sentí una mezcla de alegría y culpa, había algo tan liberador al escuchar eso, pero también aterrador al mismo tiempo. La conversación fluyó entre nosotros como si nunca hubiera existido una barrera entre ambos. Compartimos historias sobre nuestra infancia en Toledo y sueños perdidos en el camino del matrimonio y la familia. Cada palabra parecía acercarnos más, me sentí viva por primera vez en años. Sin embargo, cuando miré hacia atrás a la plaza llena de gente riendo y disfrutando del día soleado, recordé lo que realmente estaba en juego, mi familia, mi vida construida durante años sobre cimientos frágiles. El tiempo pasó volando mientras estábamos atrapados en nuestra burbuja privada hasta que decidimos regresar al hotel antes de que alguien comenzara a preguntarse dónde estábamos. El camino hacia allí fue silencioso pero cargado de tensión, ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros para siempre. Al llegar al hotel, el ambiente era pesado con la expectativa del regreso a la normalidad, sin embargo, no podía dejar atrás lo vivido esa noche anterior ni las palabras compartidas durante nuestro café. El resto del día transcurrió lentamente mientras intentaba actuar normalmente ante los demás miembros de mi familia. Pero cada risa o comentario trivial solo aumentaba mi sensación de ser una extraña entre ellos, ya no encajaba completamente en ese mundo donde todo parecía seguir igual. Esa noche decidí darme un baño largo para relajarme antes de dormir, necesitaba aclarar mis pensamientos antes del inevitable regreso a casa al día siguiente. Mientras estaba sumergida en el agua caliente pensando sobre lo sucedido entre nosotros, recordé cómo me había sentido cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, llenos de deseo reprimido pero también cargados de miedo por lo desconocido. De repente sonó el timbre del teléfono, era él nuevamente llamándome desde su habitación para saber cómo estaba. Su voz resonó cálida y cercana incluso a través del teléfono móvil. ¿Estás bien? Te he estado buscando, dijo con preocupación genuina. Estoy bien, solo necesito tiempo para procesar todo esto, respondí tratando de sonar tranquila aunque sabía que no podía ocultar completamente mi confusión interna. Entiendo, dijo él suavemente, pero quiero verte antes de irnos. Mis latidos aumentaron ante esa propuesta inesperada. Sabía lo arriesgado que sería encontrarnos nuevamente a solas después de todo lo sucedido, pero también sentía una atracción irresistible hacia él. Finalmente acepté encontrarnos fuera del hotel bajo las estrellas brillantes que observaban nuestros secretos desde lejos. Al salir al patio trasero vacío donde nos habíamos encontrado antes durante este viaje familiar, sentí como los nervios recorrían mi cuerpo mientras esperaba su llegada. Cuando apareció frente a mí bajo la tenue luz amarilla del patio iluminado por faroles antiguos, toda duda desapareció momentáneamente, solo quedábamos nosotros dos atrapados entre sombras y secretos compartidos bajo cielos estrellados nuevamente. A medida que nos acercábamos uno al otro nuevamente sentí como todas mis reservas caían lentamente dejando lugar solo para ese deseo palpable entre ambos. Pero entonces escuchamos pasos acercándose rápidamente. El corazón se me detuvo cuando vi aparecer la figura conocida, mi esposo regresando temprano inesperadamente desde alguna reunión social sin previo aviso. El momento perfecto se convirtió instantáneamente en caos total. El caos se desató en mi mente al ver a mi esposo acercarse. Su rostro, una mezcla de sorpresa y desconfianza, me hizo sentir expuesta. La atmósfera que habíamos creado se desvaneció en un instante como si nunca hubiera existido. Mi hijastro se quedó inmóvil, sus ojos reflejaban confusión y temor. El momento que había sido solo nuestro ahora estaba lleno de sombras. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi esposo con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su incomodidad. Su mirada se movió entre nosotros, tratando de descifrar la situación. No esperaba encontrarte aquí, continuó, sin poder ocultar su frustración. Solo estaba explorando, respondió mi hijastro con una voz temblorosa. Las palabras parecían salir de su boca sin convicción, como si supiera que la verdad era mucho más complicada. A veces es bueno perderse un poco, intenté intervenir, buscando suavizar la tensión en el aire. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. La realidad era que nos habíamos perdido en un laberinto de emociones que ahora amenazaba con arrastrarnos a todos. Mi esposo frunció el ceño claramente insatisfecho con la respuesta. ¿Explorando o simplemente escondiéndote?
Su tono era acusador y doloroso, y sentí como las palabras calaban hondo en mí. No estoy escondiéndome, dije con más firmeza de lo que realmente sentía, aunque sabía que mis palabras eran débiles ante la verdad de lo que había sucedido entre nosotros. La conversación se tornó tensa y breve, cada uno trataba de mantener su dignidad mientras las emociones bullían bajo la superficie. Finalmente mi esposo decidió romper el silencio incómodo: volvamos a casa. Su voz era autoritaria, dejando claro que no había lugar para discusiones. El viaje de regreso fue un tormento silencioso. Las calles empedradas de Toledo parecían más oscuras y sombrías que antes. Miré por la ventana mientras las luces del atardecer iluminaban brevemente los edificios antiguos, todo parecía distante y ajeno a mí. A medida que llegábamos a casa, el peso del secreto me presionaba el pecho como una losa insostenible. ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? La culpa me invadía mientras recordaba cada instante compartido con mi hijastro, cada risa y cada mirada cómplice. Una vez dentro, la atmósfera cambió drásticamente, el hogar familiar ahora era un campo minado emocional. Mi esposo se dirigió directamente a su estudio sin siquiera mirar atrás, dejando una sensación de vacío en su ausencia. Por otro lado, mi hijastro parecía perdido en sus pensamientos, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para romper el hielo. Lo siento, finalmente dijo él con voz baja, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y confusión. No es tu culpa, respondí rápidamente, aunque sabía que ambos éramos responsables del desenlace de esa tarde. Deberíamos haber sido más cuidadosos, continuó él con un susurro lleno de angustia. Me di cuenta de que él también estaba lidiando con sus propios demonios internos. La atracción había sido mutua desde el principio. Tal vez deberíamos hablar sobre esto, sugerí cautelosamente. No sabía si era lo correcto o si solo estaba buscando una forma de aliviar mi propia carga emocional. ¿Qué podríamos decir? Todo ya está dicho, replicó él con frustración evidente en su voz. El eco de sus palabras resonó en mí como un recordatorio doloroso del caos que habíamos creado. Decidimos no hablar más esa noche. Ambos sabíamos que cualquier conversación podría llevarnos a territorios peligrosos donde no queríamos entrar nuevamente. Sin embargo, la tensión entre nosotros persistía como una sombra constante. Al día siguiente decidí enfrentar mis sentimientos y buscar claridad sobre lo que realmente quería para mi vida. Salí temprano hacia el mercado local. Los aromas vibrantes del pan recién horneado y las especias flotaban en el aire fresco de la mañana. La vida seguía adelante para todos menos para mí. Mientras paseaba entre los puestos llenos de coloridos productos frescos, noté cómo otros compradores intercambiaban risas y miradas felices. Eso me hizo sentir aún más sola en medio del bullicio alegre del mercado. Al regresar a casa después de unas horas inmersa en mis pensamientos, encontré a mi esposo sentado en la sala leyendo un periódico. Su expresión era seria y distante. Evidentemente había estado reflexionando sobre lo ocurrido también. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos al verme entrar por la puerta principal. Su tono era firme pero carecía del calor habitual. Sentí como ese frío aumentaba mi ansiedad interna. No creo que haya mucho más por decir, respondí tratando de mantenerme serena mientras mis manos temblaban ligeramente frente a mí. No puedo ignorar lo sucedido entre tú y él. Cada palabra parecía pesar toneladas mientras salía de sus labios. Sentí como se me encogía el estómago ante esa mención inevitable. Lo sé, murmuré casi inaudiblemente mientras buscaba las palabras correctas para explicar lo inexplicable, ese deseo prohibido que había crecido como una sombra oscura entre nosotros tres. La discusión continuó por un tiempo indeterminado. Revelaciones sobre nuestras frustraciones mutuas salieron a flote como burbujas en un mar agitado. Promesas rotas y sueños olvidados emergieron desde las profundidades del dolor compartido hasta ese momento tan íntimo e incómodo. Finalmente llegó el punto crítico donde ambos nos dimos cuenta del abismo emocional al cual habíamos llegado. Yo deseaba escapar hacia algo nuevo mientras él anhelaba recuperar aquello perdido hace tanto tiempo. Con cada palabra dicha sentí como nuestra relación se desmoronaba lentamente bajo el peso del resentimiento acumulado durante años pasados juntos sin amor verdadero ni conexión genuina alguna entre nosotros dos. Fue entonces cuando sonó el timbre.
Ambos nos miramos alarmados e inseguros sobre quién podría ser interrumpiendo nuestra tensa conversación familiar justo cuando comenzábamos a abrir viejas heridas. Al abrir la puerta encontré allí parado al amigo cercano. Él sonrió ampliamente al verme, pero su rostro cambió rápidamente al notar nuestra atmósfera cargada. ¿Todo bien?, preguntó inquieto mientras percibía claramente algo fuera lugar entre nosotros dos. La incertidumbre llenó nuevamente aquel espacio familiar donde todo parecía tambalearse al borde del colapso total. El ambiente se tornó tenso. La sonrisa del amigo se desvaneció, y el silencio se volvió pesado. Miré a mi hijastro y su mirada reflejaba la misma inquietud que sentía en mi pecho. Era evidente que algo había cambiado entre nosotros, algo que no podíamos ocultar por más tiempo. «Todo bien», repitió él con un tono de preocupación genuina. La pregunta resonó en mí como un eco de mis propios pensamientos. «¿Todo bien?» ¿Realmente podía responder afirmativamente a eso? A medida que la conversación avanzaba, me di cuenta de que cada palabra era un intento de mantener las apariencias. «Sí, solo, estamos disfrutando del viaje», respondí, tratando de sonar convincente. Pero la mirada de mi hijastro decía lo contrario. Habíamos cruzado una línea invisible, y ahora el mundo parecía observarnos con una curiosidad inquietante. Decidimos salir al mercado local para distraernos. El bullicio del mercado San Agustín era un contraste refrescante con la tensión que habíamos dejado atrás en casa. Los aromas de las especias y los colores vibrantes de los productos frescos me envolvieron, casi como si intentaran borrar mis preocupaciones momentáneamente. Mientras caminábamos entre los puestos, noté cómo otros compradores nos miraban con interés. La cercanía entre mi hijastro y yo parecía llamar la atención. Un grupo de mujeres mayores nos observaba con sonrisas cómplices, como si supieran algo que nosotros aún no habíamos aceptado. «¿Te gustaría probar esto?», me preguntó él, sosteniendo una fruta exótica en su mano. Su tono era ligero, pero había una carga emocional detrás de su gesto. Acepté la fruta y nuestros dedos se rozaron brevemente, un contacto tan simple pero cargado de significado. Mientras degustábamos la fruta dulce y jugosa, no pude evitar pensar en cómo este momento contrastaba con mi vida diaria. En casa, todo era rutina y silencio, aquí había risas y colores vibrantes que despertaban algo dentro de mí que creía olvidado. «¿Por qué nunca hiciste esto antes?», le pregunté intentando desviar la conversación hacia lo superficial. Él sonrió levemente antes de responder, quizás porque siempre estuve demasiado ocupado siendo el hijastro. Sus palabras resonaron en mi mente como una revelación inesperada. Era cierto, siempre había estado atrapada en los roles familiares establecidos. Pero aquel viaje había alterado esa dinámica. Empezaba a cuestionar si realmente quería volver a esa vida monótona donde me sentía invisible. La presión aumentó cuando comenzamos a notar miradas más insistentes a nuestro alrededor. Un par de conocidos se acercaron para saludarme, interrumpiendo nuestra burbuja momentánea. Las preguntas sobre el viaje fluyeron naturalmente, pero yo apenas podía concentrarme en las respuestas adecuadas mientras sentía el peso del secreto entre nosotros. «¿Cómo va todo por casa?», preguntó uno de ellos con una sonrisa amplia pero inquisitiva. Mi corazón latía más rápido, no podía dejar que sospecharan nada sobre lo que estaba ocurriendo entre mi hijastro y yo. Manteniéndonos ocupados, respondí evasivamente mientras buscaba la mirada de él para encontrar consuelo en su presencia silenciosa a mi lado. A medida que continuamos explorando el mercado, me di cuenta de lo fácil que era perderse entre las multitudes. Sin embargo, también comprendí cuán difícil sería regresar a casa y enfrentar la realidad nuevamente. La atracción por mi hijastro crecía cada día más fuerte, pero también lo hacía el miedo a ser descubiertos. Cuando finalmente regresamos al hotel después del día agitado, el ambiente era diferente al habitual. La tensión seguía presente y ahora se sumaba a la confusión sobre nuestros sentimientos mutuos. Nos sentamos juntos en el pequeño balcón del hotel mientras Toledo brillaba bajo las luces nocturnas. «Esto es complicado», murmuré finalmente mientras miraba hacia las calles iluminadas abajo. Él asintió lentamente sin decir nada más. Sabíamos que estábamos atrapados en una red de emociones contradictorias.
La noche avanzaba lentamente cuando decidimos salir a dar un paseo por las calles empedradas cercanas al hotel. Cada paso resonaba con un eco familiar mientras nuestras sombras se entrelazaban bajo la luz tenue de las farolas. De repente un grupo de jóvenes pasó corriendo junto a nosotros riendo y gritando sobre algún festival cercano. Sus risas eran contagiosas e inesperadamente refrescantes en medio de nuestra confusión interna. Quizás deberíamos unirnos, sugirió él con un brillo travieso en sus ojos. Esa chispa me hizo sonreír por primera vez desde hacía días, sin embargo, también trajo consigo una oleada de culpa inmediata por disfrutar del momento cuando sabía lo delicado que era todo lo demás. No sé si sea buena idea, respondí con cautela mientras pensaba en las posibles repercusiones si alguien nos reconocía o nos veía juntos así. Solo será un rato, insistió él suavemente mientras me tomaba del brazo para guiarme hacia el bullicio del festival cercano donde música y risas llenaban el aire fresco nocturno. A medida que nos acercábamos al festival, sentí como mis preocupaciones comenzaban a desvanecerse momentáneamente, sin embargo, la realidad siempre encontraba la manera de regresar a mí como una sombra persistente tras cada rayo de luz efímera. Mientras disfrutábamos del ambiente festivo rodeados por otros asistentes ajenos a nuestro secreto compartido, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos, uno lleno de vida y color donde podía ser simplemente yo misma y otro oscuro donde mis decisiones pesaban como cadenas invisibles atándome al pasado. Las luces brillantes danzaban sobre nosotros mientras reía ante alguna broma improvisada hecha por él. Ese instante fugaz fue interrumpido cuando vi a un conocido cruzarse en nuestro camino desde lejos. Una figura familiar cuya mirada inquisitiva podría desvelar todo lo oculto entre nosotros dos. La risa se apagó instantáneamente mientras nuestros ojos se encontraron brevemente antes de girar hacia otro lado para evitar cualquier sospecha adicional sobre nuestra cercanía inusual aquella noche mágica llena de promesas escondidas. La noche había caído sobre Toledo, y las luces de la ciudad brillaban como estrellas en el suelo. La risa y la música del festival resonaban en mis oídos, pero una sombra de preocupación se cernía sobre mí. El encuentro casual con aquel conocido había encendido una chispa de miedo. ¿Qué pasaría si él se daba cuenta de lo que estaba sucediendo entre mi hijastro y yo? La idea de que alguien pudiera descubrir nuestra relación secreta me llenaba de ansiedad. Mientras caminábamos por las calles empedradas, sentí el peso de la culpa aplastando mi pecho. Era como si cada paso que daba me acercara más a un precipicio del que no sabía si podría regresar. Mi amiga, con quien había compartido mis pensamientos más oscuros, había sido clara. No puedes seguir así, me había dicho. Tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. Pero en ese momento, no tenía respuestas. Nos encontramos en la plaza de Zocodover, donde la vida vibrante del festival parecía ajena a mi tormento interno. Las luces titilantes y las risas llenaban el aire, pero yo solo podía pensar en lo que estaba arriesgando. ¿Te gustaría probar esos churros?, preguntó él, señalando un puesto cercano. Su mirada era inocente, pero yo sabía que había algo más profundo entre nosotros. No sé, respondí, luchando con mis emociones. Quizás deberíamos volver. La idea de perderme en esa multitud me resultaba tentadora, tal vez así podría escapar de la realidad. Pero aún hay tiempo, insistió él con una sonrisa encantadora que me hizo tambalear un poco más en mis pensamientos. Acepté su propuesta y nos acercamos al puesto. Mientras disfrutábamos de los churros calientes espolvoreados con azúcar, nuestras manos se rozaron accidentalmente y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Un grupo de personas pasó junto a nosotros, riendo y hablando animadamente. En ese instante el mundo exterior se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. La conexión era palpable, era como si el tiempo se detuviera por un momento. Pero la realidad regresó rápidamente cuando vi a mi esposo al otro lado de la plaza, hablando con un amigo. El corazón me dio un vuelco. Él está aquí, murmuré casi sin quererlo. Mi hijastro siguió mi mirada y su expresión cambió al instante. No puede vernos juntos, dijo él con voz tensa. Debemos separarnos, respondí rápidamente sintiendo como la culpa comenzaba a consumir cada parte de mí. Era una decisión difícil, sin embargo, el miedo a ser descubierta superaba cualquier deseo momentáneo. Pero no quiero perderte, dijo él casi suplicante. Esto no puede continuar,
le aseguré mientras mis ojos buscaban a mi esposo entre la multitud. La angustia era palpable y sentía como las lágrimas amenazaban con brotar mientras me alejaba rápidamente. Pasaron los días siguientes sumidos en un silencio incómodo. La tensión era evidente entre nosotros, cada vez que coincidíamos en casa era como si una niebla pesada nos envolviera. Intenté distraerme con las tareas diarias, cocinar, limpiar y atender a mis responsabilidades familiares. Sin embargo, cada rincón me recordaba lo que había sucedido en Toledo. Una tarde decidí salir a caminar por el mercado San Agustín para despejar mi mente. Los aromas intensos de las especias y los productos frescos llenaban el aire mientras paseaba entre los puestos coloridos. Sin embargo, ni siquiera el bullicio del mercado podía ahogar los ecos de mis pensamientos conflictivos. Fue entonces cuando vi a una amiga cercana entre la multitud. Su presencia fue como un rayo de esperanza en medio del caos emocional en el que estaba atrapada. Nos saludamos efusivamente y comenzamos a charlar sobre trivialidades hasta que ella cambió el tema abruptamente. ¿Cómo va tu matrimonio? Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Es complicado, respondí evasivamente. ¿Complicado? Oye, no te he visto tan feliz últimamente, comentó ella con curiosidad. No es felicidad lo que siento, admití finalmente mientras miraba hacia abajo para evitar su mirada inquisitiva. ¿Hay algo más?, preguntó ella suavemente, dando un paso hacia mí como si quisiera acogerme dentro de su comprensión. Su pregunta resonó profundamente dentro de mí, sabía que debía ser honesta conmigo misma antes que con nadie más. He estado sintiendo cosas por alguien más. Su expresión cambió inmediatamente, entendía lo delicado del asunto sin necesidad de más explicaciones. Eso es peligroso, advirtió ella con seriedad. Lo sabía muy bien, la palabra resonaba como un eco lejano advirtiéndome sobre las consecuencias potenciales de mis acciones. Lo sé, pero no puedo evitarlo, musité mientras cerraba los ojos brevemente para contener las lágrimas. La conversación se tornó tensa cuando mencioné cómo había sido nuestra conexión desde aquel viaje familiar a Toledo. Su mirada pasó rápidamente del entendimiento al juicio silencioso que temía encontrarme incluso en mí misma. No quiero verte sufrir, dijo finalmente ella después de unos momentos llenos de silencio incómodo entre nosotras. Las palabras quedaron flotando entre nosotras mientras tomaba conciencia del abismo emocional al cual me estaba asomando involuntariamente día tras día desde aquella noche mágica llena de promesas escondidas. Al regresar a casa esa tarde sentí como el peso del secreto se hacía cada vez más opresivo sobre mis hombros cansados. Todo parecía estar cambiando lentamente alrededor mío sin poder hacer nada para detenerlo o revertirlo. Al caer la noche decidí enviarle un mensaje corto a mi hijastro: necesitamos hablar. No pasaron muchos minutos antes de recibir su respuesta: ¿dónde? La inquietud creció en mi interior mientras pensaba dónde podríamos encontrarnos sin levantar sospechas ni despertar dudas innecesarias ante los demás miembros de nuestra familia. Acordamos encontrarnos cerca del parque donde solíamos jugar cuando éramos niños. Allí nadie podría escucharnos ni vernos claramente entre los árboles frondosos. Sin embargo, al llegar al lugar acordado encontré algo inesperado. Él estaba allí acompañado por otra persona, una amiga mutua, que parecía haber llegado justo antes que yo. El aire se volvió denso ante esta nueva situación imprevista. Sus miradas cruzadas revelaban complicidad mientras yo permanecía paralizada ante aquel escenario tan familiar pero ahora lleno de incertidumbre. No sabía qué decir ni cómo actuar ante esta revelación repentina. La presión aumentó instantáneamente como si fuera incapaz siquiera respirar adecuadamente frente a ellos dos. ¿Qué pasaría ahora? La tensión en el aire era palpable. La sonrisa de mi hijastro se desvaneció al ver mi rostro, y la amiga que lo acompañaba se dio cuenta de que algo no estaba bien. La complicidad entre ellos me hizo sentir aún más distante, como si estuviera observando una escena ajena. Me quedé en silencio, incapaz de articular una palabra. El bullicio del mercado a nuestro alrededor parecía un eco lejano, mientras mis pensamientos luchaban por encontrar sentido a la situación. «Hola, ¿qué haces aquí?», preguntó él tratando de sonar despreocupado. Su voz no ocultaba la sorpresa. «Vine a comprar algunas cosas», respondí sintiendo como cada palabra se convertía en un peso que arrastraba mi alma hacia el fondo.
La amiga sonrió y me miró con curiosidad, como si supiera más de lo que quería admitir. ¡Qué casualidad! Estábamos hablando de ti justo antes de que llegases, dijo ella con un tono alegre que solo aumentó mi incomodidad. La idea de que mi vida privada fuera tema de conversación me resultaba insoportable. Me obligué a sonreír, aunque el gesto me costó más de lo habitual. ¿De mí, qué decían?, pregunté intentando desviar la atención. Simplemente comentábamos lo interesante que es tu perspectiva sobre la vida, respondió él, y su mirada se tornó seria por un instante. Era como si buscara una conexión entre nosotros en medio del caos. Pero esa conexión se sentía más frágil que nunca. La conversación siguió fluyendo entre risas y anécdotas superficiales mientras yo trataba de mantenerme presente. Sin embargo, dentro de mí había una tormenta desatada. Los recuerdos de nuestro beso aún ardían en mi mente y el peso del secreto se hacía cada vez más insoportable. Cuando finalmente nos despedimos, la amiga se alejó dejándonos solos por un momento. «No debiste venir aquí», murmuró él con preocupación en sus ojos. «No sabía que estarías acompañado», respondí con voz temblorosa, sintiendo cómo las palabras se deslizaban sin control. «Lo sé, pero no quiero perder esto», dijo él rápidamente, refiriéndose a nuestra conexión secreta. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. «No sé si puedo seguir así», confesé, sintiendo cómo la angustia crecía en mi pecho. «Esto es demasiado complicado». Él dio un paso adelante, buscando acercarse a mí nuevamente. «Podemos encontrar una solución, solo necesitamos tiempo». Pero yo sabía que no había tiempo suficiente para resolver lo que había comenzado entre nosotros. La incertidumbre me envolvía mientras regresaba al hotel donde nos alojábamos. Cada paso resonaba con la culpa y el temor a ser descubierta. Mi esposo estaba allí también, ajeno a todo lo que ocurría tras las sombras del viaje familiar. Esa noche no pude dormir, las imágenes del día se repetían en mi mente como un bucle interminable, su sonrisa, su mirada intensa y la sensación abrumadora del beso robado entre nosotros. Pero también recordaba las palabras de mi esposo y cómo había ignorado sus propias faltas durante tanto tiempo. Al amanecer decidí dar un paseo por las calles empedradas de Toledo para despejarme. El aire fresco acariciaba mi rostro mientras caminaba sin rumbo fijo, los aromas del mercado me rodeaban y recordaban momentos felices compartidos con mi familia antes de que todo se volviera tan complejo. De repente vi a un grupo reunido frente a la catedral, estaban celebrando alguna festividad local llena de música y colorido. Me detuve para observarlos desde lejos, sus risas resonaban en mis oídos como un canto lejano al cual ya no pertenecía. En ese instante comprendí cuánto había cambiado mi vida desde aquel primer beso prohibido, cada decisión había llevado a este momento lleno de confusión y dolor interno. La realidad golpeó con fuerza cuando vi a una pareja abrazándose entre los festejos, una punzada aguda recorrió mi corazón al darme cuenta de lo lejos que estaba del amor verdadero y sincero. Mientras caminaba hacia el hotel nuevamente, decidí enfrentar mis sentimientos y hablar con él esa misma noche después de cenar todos juntos. Necesitaba claridad sobre nuestra relación, no podía seguir viviendo entre sombras ni ocultando mis deseos más profundos. Al llegar al hotel encontré a mi esposo esperando en el vestíbulo con una expresión seria en su rostro, algo parecía estar mal. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos, interrumpiendo mis pensamientos sobre cómo abordar el tema delicado con mi hijastro. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras seguía su mirada hacia el pasillo donde estaba nuestro hijo, él también parecía preocupado por algo desconocido para mí. «¿Qué sucede?», pregunté finalmente con ansiedad creciente ante esta repentina tensión familiar. Mi esposo respiró hondo antes de responder: «He estado revisando algunas cosas y encontré algo que no puedo ignorar». Su voz era firme pero temerosa al mismo tiempo, sentí como cada fibra de mi ser se tensaba ante la inminente revelación. El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras yo intentaba descifrar qué podría haber descubierto. La angustia creció cuando comprendí que cualquier cosa revelada podría cambiarlo todo, nuestra familia, nuestras vidas y cualquier posibilidad futura entre él y yo. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose detrás mío, giré lentamente para encontrarme cara a cara con él, mi hijastro, quien parecía haber llegado justo a tiempo para escuchar las palabras fatídicas que estaban por salir de los labios de su padre.
El tiempo pareció detenerse mientras mirábamos todos hacia el mismo punto, el abismo desconocido que amenazaba con tragarnos enteros si no tomábamos decisiones rápidas e inteligentes sobre nuestras vidas complicadas. Y así quedó claro, nada volvería a ser igual después de esta noche llena de secretos revelados e incertidumbres palpables.